Ahora vamos a conversar acerca de las constelaciones familiares. ¿Sí? Si bien es cierto, las constelaciones familiares básicamente es una técnica para la sanación. Esta técnica, básicamente en lo que se trata esencialmente es en el poder sacar al aire el pasado de cada familia. En este tema hay que tomar en cuenta que vamos a hablar de unos temas muy aparte que tienen que ver necesariamente con todo eso de acá. Para poder hablar de constelaciones familiares, tenemos que hablar del proceso encarnatorio, de la vida después de la muerte, del proceso encarnatorio. Y también de la rueda del samsara. Necesariamente está todo envuelto en eso. Si bien es cierto, las constelaciones familiares es una técnica como tal para poder sanar y poder seguir avanzando, porque muchas veces en base a situaciones que se van sucediendo en la vida, nos vamos estancando económicamente, anímicamente, familiarmente, incluso amoroso, o tener hijos. O sea, se plantean situaciones complicadas que no te permiten avanzar, porque en un pasado, de alguna forma, está interfiriendo con tu presente actual, mediante este tipo de lealtades familiares. Y estas lealtades familiares tienen que ver básicamente con el hecho de repetir secuencias de que tu antepasado, por decirlo, fue un asesino o ultrajó algún familiar, o fue alguien de ese tipo negativo, o no necesariamente eso, que hubo un embarazo que no se concluyó, no se logró, o un embarazo que se cortó, que son diferentes situaciones que van estancando en el pasado de cada uno y también de cierta forma interfieren con lo que vendría a ser nuestro presente. Ya estamos hablando en muchos casos, lealtades familiares que se van continuando en una secuencia de vida. De tal forma que se van repitiendo eventos que en un pasado se quedan inconclusos. Por ejemplo, temores al agua, temores a la altura, a los insectos, a los roedores, temores de cualquier tipo. El hecho de comer algo inexplicablemente nosotros decimos, no, esto no, porque hay algo que te lleva a no hacerlo. Porque en ese momento, o en base a ciertas circunstancias, pudo haber pasado algo con ese evento, cualquiera que fuera. Pueden ser a veces muy sencillos o muy ciertamente inofensivos, pero ciertamente marcan la vida de algunas personas. El ahorcarse, ahogarse, situaciones diversas. Ahora, yendo un poco al plano general, el tema de las encarnaciones. Vamos a comenzar por ahí para darle un poco de lógica a este asunto. Porque simplemente hablamos de constelaciones familiares, vamos a hablarnos básicamente de la sanación de cada uno. Por ejemplo, vamos a hablar muy concreto un momentito acerca de eso. Yo me veo frustrado, me veo que no puedo tener pareja, o quizás mi pareja no puede tener hijos, o yo me veo económicamente estancado, o tengo un conflicto constante con mi madre, con mi padre, con mi hermano. Entonces llega un punto en el cual no me permite avanzar porque siento esa angustia de que esa situación es una traba para mí. Entonces busco esas ayudas de esas consteladores que se les llaman. ¿Para qué? Para que en un grupo de gente podamos hacer una representación de lo que posiblemente me haya hecho daño en su momento. Por ejemplo, en base a un ejemplo que estoy dando, que tiene que ver básicamente con constelar. Entonces, por ejemplo, podemos decir, en mi caso, digo yo, ya, tengo un conflicto con mi padre, por decirlo así, ya, a tal edad o en tal evento, él me castigó muy fuerte y me quedé sentido. ¿Qué cosa pasa? Busco a alguien que represente a mi padre, una figura que tenga una semejanza energética o una semejanza parecida a él, ¿no? Para hacer la representación, para recrear el momento y de esa forma yo entender qué es lo que está pasando, qué pasó, para de esa forma empezar a soltarlo. Acá tiene que ver mucho también con el tema de entender, comprender, integrar. Son cosas que yo ya les mencionaba antes. Ahorita eso también lo voy a mencionar después. Entonces, en las constelaciones familiares se trabaja de esa forma. El poder sanar ciertas situaciones que nos ven en complejidad. Por ejemplo, situaciones que, por ejemplo, mi esposa no puede tener hijos. O yo siendo mujer, por ejemplo, no puedo tener hijos. No puedo tener hijos. Por más que intento embarazarme y veo técnicas para salir embarazada, no logro hacerlo.
Entonces voy en mi pasado. ¿Qué pasó? Yo asumo, más o menos, en base a lo que sé, es que mi abuela, por decirlo así, tuvo un problema semejante, ¿no? Que tuvo solamente unos cuantos hijos y después ya no pudo tener embarazada. ¿Por qué? O algo puede haber pasado en esas épocas también, ¿no? Que posiblemente hayan cortado el nacimiento de un bebé y eso ella posiblemente haya estancado ciertamente la energía en ese aspecto, haya quedado esa marca energética en los lados. Porque quedan ciertas marcas energéticas, sí. Acá se trabaja mucho con energías y energías antiguas. Entonces, acá hay un pro y contra en este asunto. Si bien es cierto, es importante poder saldar cuentas o saldar estas situaciones que nos permiten estancarnos, que nos estancan básicamente. Pero al mismo tiempo estamos moviendo energías que tienen que ver con el pasado, con energías de sufrimiento. Y las personas que hacen la representación de estas energías, por ejemplo, yo elijo a una persona para que haga la de mi papá, o la de mi abuelo, algún personaje o algún familiar mío. Yo le estoy transmitiendo esa energía porque finalmente lo sienten y ellos se afligen, les duele, lloran, es muy conmovedor. Pero finalmente esa energía de él, esa energía de mi padre o esa energía que yo estoy reclamando, ¿por qué me golpeaste en tal momento? ¿Por qué lo hiciste? No debiste hacerlo, debiste haberme tratado diferente. Esa persona lo está captando también. Y ciertamente si no estás preparado, te llevas esa energía densa. Es como que si yo te lanzara mi basura, de cierta forma. Si bien es cierto, yo estoy curándome, pero también estoy lastimando a otra persona de forma indirecta. Es importante poder saber en dónde están las constelaciones porque cada persona no está lista, no está necesariamente preparada para hacer esto acá. Seleccionar a una persona adecuada para hacer constelaciones, no más allá de la guía del constelador, sino también tiene que ver con la persona a la cual te va a ayudar. Porque también le estás cargando energéticamente. Es un punto que hay que tener en cuenta, porque sí, si bien es cierto, no se menciona, pero sí es real este hecho, el hecho de transferencia. Cuando hacemos limpiezas energéticas, nosotros absorbemos esa carga energética. Absorbemos toda esa pena, esa amargura, y yo lo viví en carne propia. O sea, he hecho limpiezas energéticas y obviamente todo eso te lo chapas. Por más que te hagas limpias, por más que siempre tengas protecciones, siempre hay un rezago de esto. Y si no eres una persona preparada, eso es peor aún. Entonces, tomar en cuenta ese punto. Continuando con el asunto. Dentro de lo que veníamos las constelaciones, básicamente tiene que ver con esa energía, con la energía de poder saldar cuentas pendientes de nosotros propias, en las cuales nos vemos estancados, nos vemos afligidos, constantemente estamos pensando que algo en el pasado posiblemente nos haya afectado de una forma directa. Y eso es interesante porque yo les voy a compartir una experiencia que tuve, que tiene, si bien es cierto, no tiene mucho que ver con constelaciones, pero sí tiene que ver con una situación muy puntual, que son las cargas energéticas que guardamos del pasado y que nos llevamos a la vida presente. Es otra forma de poder saldar o quitar esa energía, o un poco saldar ese tipo de energías densas o energías que nos estancan o energías que nos llevan de alguna forma, es las regresiones o las hipnosis de regresión. Las hipnosis de regresión también te llevan a un punto en el pasado tuyo, ya sea al útero o más atrás, las hipnosis de regresión. Entonces, en una hipnosis que yo hice de regresión, como hicieron en mí de regresión hace ya algunos años, fue ciertamente triste, no voy a dar detalles mucho de eso, pero en su momento me vi envuelto en una situación en la cual cuando yo llegué a casa no había nadie en casa, estaba totalmente vacío. Y yo sabía que había pasado algo negativo. En su momento pude recordar o pude saber de alguna forma, mediante la hipnosis, que lo que había pasado es que mi familia en ese momento había muerto, todos ellos, por una peste. Eso ocurrió más o menos en los 1800, 1700 y tanto, por ahí. Entonces, y era en Japón feudal, en esa época. Entonces, ¿qué pasó? Mi familia falleció por esa causa, por una causa de enfermedad, de una pandemia, una peste. Y todos fallecieron. Entonces, yo cuando llegué al lugar, sentí la energía de esa pérdida. La sentí muy fuertemente. Si bien es cierto, no me quebré en ese momento, casualmente. Pero en ese momento la energía fue muy fuerte en ese aspecto. Ahora, ¿después qué pasó cuando regresé? Cuando yo regresé, noté un defecto o un detalle que constantemente estaba haciendo. Y es que yo siempre era de las personas que estaba muy al pendiente. Oye, cuídate, que vaya bien, avísame cuando estás acá, cuídate. O sea, siempre estaba con el mismo asunto del cuidado.
a veces un poco sobreexagerados. Y yo no entendía que era básicamente mi interés de la persona para que estuviera bien, no le pasara nada, o sea, una preocupación normal. Pero a la larga, o sea, se entendía de que algo mal, algo extraño estaba pasando, y porque era muy exagerado a veces, ¿no? Oye, cuídate, avísame cuando pasa algo, avísame tal cosa, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando hice la regresión, lo que pude entender es de que mi pasado era el hecho de haber faltado a mi familia en ese momento de pena, en ese momento duro. Entonces, siempre estaba con esa angustia de que estate bien, que estés bien, que esto pase bien, ¿no? Siempre estaba con la incertidumbre, con la angustia de que estuvieras bien. Por justamente lo que pasó en el pasado. Eso me hizo soltar, pero fue de una forma indirecta, o sea, no fue intencionado ni siquiera. De una forma indirecta el hecho de poder, no tanto despreocuparme, sino liberar esa carga. Ya, todo está bien, no te preocupes. Ya pasó, terminó. Eso fue una situación que sucedió y ya está. ¿Me entiendes? Entenderlo, ver, vivirlo fue necesario para poder un poco entender lo que estaba viviendo en ese momento, en esa vida. Las constelaciones trabajarían de una forma muy semejante. ¿Entiendes? Si bien es cierto, las constelaciones te apoyas con personas para poder hacer representaciones y tú un poco descargar emocionalmente lo que pasó, descargar lo que sentiste, descargar en tu pasado, en tu psiquis, en tu mente, en todo aquello que estás ahí guardando, ese momento que te quebró, que te dolió. Y básicamente lo que haces es, en base al perdón, en base a la comprensión, sanar. Entender que las situaciones que están pasando son netamente circunstanciales, son netamente de momento, son netamente el hecho de poder entender que las cosas no tienes por qué cargar esa energía de otra persona. Una descendencia, por ejemplo, está claramente ese dicho que menciona, pues, de tal palo tal astilla. Ahí estás hablando del hecho de que nosotros tenemos un claro linaje, una clara descendencia en cuanto a costumbres, incluso costumbres, situaciones, ADN, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que no es necesario llevar con nosotros, no es necesario tener esa lealtad, porque ciertamente acá tiene que ver otro asunto. Si bien es cierto, cuando nosotros elegimos encarnar, ahora empezamos a hablar acerca de las encarnaciones, ya entendimos un poco lo que es la terapia de constelaciones familiares, para buscar el perdón y salir de ciertas situaciones que te enjaulan, que te estancan, que te llevan a situaciones que tú no deseas, que quieres salir de aquello, pero no sabes cómo. Posiblemente como te mencioné, tu abuela, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, etcétera, etcétera, alguien atrás hizo algo que ciertamente energéticamente tú estás arrastrando. Tú estás arrastrando, te la estás llevando contigo sin necesidad de. Ahora hablando del tema de las encarnaciones y vidas. Cuando hablamos de las encarnaciones y las vidas pasadas, o las encarnaciones como tal, del mundo espiritual, estamos hablando de cuando nosotros elegimos encarnar en ciertos lugares. Encarnar en la tierra, en Perú, en Lima, bajo el seno familiar de los García, bajo el seno familiar de los Chávez, etc. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es básicamente experienciar la vida como tal. Netamente es experienciar la vida. Entramos en grupos familiares, y empezamos a hacer un grupo karmático. Ese grupo karmático implica el hecho de un conjunto de personas que están integradas todas y están ciertamente relacionándose en cuanto a su destino o en cuanto a la forma de hacer las cosas, y están tan unidas que sus dharmas y karmas están también de cierta forma entrelazados. Por eso pasa. ¿Por qué? Porque estás entrando a nacer en grupos familiares para evolución espiritual de grupos como tal. Mientras vas evolucionando en el proceso de la vida y la muerte, ¿qué es lo que pasa? Te vas soltando de estos grupos, te vas soltando de esta necesidad de encarnar grupalmente, empiezas a encarnar voluntariamente de forma independiente. ¿Cómo lo definimos eso? Fácil. Aquellas personas, por ejemplo, que están, siempre terminan siendo las ovejas negras de la familia. Las personas en las cuales hacen un cambio radical en la vida. Se van a otro país, ya no se tienen contacto tanto con la familia porque quieren integrarse en tipo de familia, sienten la necesidad de alejarse porque quieren armar su mundo propio, etcétera, etcétera, o sienten la necesidad simplemente de hacer una rebelión porque no están de acuerdo con la forma de vivir. Entonces siempre son estas personas, y esto ha venido más o menos desde los 80 con los niños índigos, y así van llegando con los niños cristal, etcétera. Esa energía de acá, esa energía que viene a revolucionar ciertamente
nuestra psique, de revolucionar nuestros aspectos, nuestras familias, nuestros procesos encarnatorios, porque ya el mundo está vibrando de un aspecto diferente. ¿Te dan cuenta? Estamos hablando de constelaciones, pasamos a hablar del tema de la vida, muerte, las encarnaciones, estamos hablando de la vibración del planeta que tiene que ver básicamente con la evolución de las personas en general. Y estamos en una época donde, por ejemplo, la frecuencia Schumann, no sé si alguien tiene conocimiento acerca de eso, la frecuencia Schumann es el término vibracional de la Tierra. ¿Okay? Normalmente la vibración de la Tierra está corriendo o estaba corriendo entre 6 a 13 hercios. Ahora está en 96 hercios, es un pico extraordinario. Y eso quiere decir que la Tierra está evolucionando en un plano más elevado de conciencia, y así como todos sus integrantes. Y eso también implica a todos los integrantes de los grupos familiares. ¿Qué cosa quiere decir? Que ya no va a venir más gente con este tipo de encarnaciones grupales. No, pero sí va a haber más gente que viene a revolucionar esos aspectos, a cambiar esas situaciones. Las encarnaciones grupales se mantienen ciertamente hasta cierto punto donde la evolución de cada individuo ya se puede empezar a soltar y empiezas a manejarlos de forma independiente. Ya no necesitan las encarnaciones grupales. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado seguramente, o todos sabemos, que hay mucha gente, muchos niños sobre todo, que nacen y al poco tiempo fallecen, ¿no? Niños que de otro momento a otro nacen con cáncer, con leucemia, con un montón de enfermedades terminales. Y uno dice, ¿pero por qué? Si es que recién está iniciando su vida, ¿por qué tan corto se va? Eso tiene una explicación. Jesús, por ejemplo, les llamaba a ellos los pequeños, los grandes héroes, los pequeños grandes héroes. ¿Y por qué? Porque esas pequeñas almas, por decirlo así, porque son grandes almas, lo que hacen es encarnen en ciertos grupos familiares donde se genera mucho conflicto, donde se genera mucha pena, donde hay mucha energía densa, y llegan a ese centro, a ese grupo humano, y los revoluciona. ¿Cómo? Con la pena y la enfermedad. Hace que todos se integren de tal forma, porque justamente están yendo a favor de la evolución de la persona esta, o el hecho mismo de poder vivir la pena de la posible muerte o la próxima muerte de la persona. Entonces hace que vibracionalmente todos ellos evolucionen, porque entienden el hecho del desapego. ¿Entienden? Entonces, estas personas nacen para esos motivos tan especiales. Nacen para evolucionar personas, grupos familiares, muy puntualmente. O sea, no hay que sentir pena por ellos. ¿Por qué? Porque todos volvemos a nacer, volvemos a la vida. Y en todo caso, esas personas llegan para hacer una misión muy concreta. Una misión muy concreta de poder evolucionar el grupo familiar. Y así pagar ciertos karmas. Ahí hablamos de karmas, por ejemplo, ¿no? Que tienen que ver también con temas familiares, como las constelaciones que mencioné, que tienen que ver con situaciones que no han salvado, que el padre fue abusivo, que la madre fue muy descuidada, que no sé, pues que el abuelo pues, pasó algo, yo qué sé, tantas situaciones. Pero situaciones que te llevas contigo dentro, te llevas contigo porque tienes que ciertamente solucionarlas. Antiguamente la vida no valía nada en muchos aspectos, entonces hay mucho karma por ese aspecto, por la vida. Los animales también. Entonces, englobando nuevamente, los mundos espirituales buscan elegir estos grupos familiares para encarnar en grupo. Algunas personas se desprenden de esos grupos kármicos, de esos grupos, de esas encarnaciones grupales, porque ya no lo necesitan. Espiritualmente y energéticamente ya están más evolucionados y se van alejando poco a poco. Y de esa forma se van haciendo sus propios mundos, por decirlo así. Ya el concepto de la familia no es que no se tome en cuenta ni se considere o se mantenga, sino es que es básicamente una familia más universal, es una familia más íntegra, más de la unión de la energía. ¿Entienden? No tan simplemente ser focalizado en un grupo muy exclusivo, que eso es muy antiguo, dicho sea paso. Ya deja en la Edad Media mucho de eso tenía que ver. Las familias y los grupos familiares muy sectarios, muy cerrados, tienen que ver con las encarnaciones también de tipo. ¿Entienden? De esa forma también ahora hay, de una forma algo distinta, un poco ya la información y la conciencia está evolucionando, entonces la gente está tomando en cuenta otro tipo de energía. Todos nosotros que estamos acá conectados tenemos que ver con eso. Si bien es cierto, algunos todavía tenemos conexión con la familia de forma directa, y me incluyo, pero al mismo tiempo están viviendo un proceso de crecimiento que necesariamente empieza a separarte.
Y esto pasa mucho con las relaciones familiares, con las relaciones de pareja. Cuando una relación de pareja empiezan a entrar a un mundo espiritual y las dos personas no están alineadas en ese mismo aspecto, al menos un poco alineadas, lo que va a terminar es que se empiezan a abrir, porque uno cree y el otro no cree. En temas de las encarnaciones y los procesos encarnatorios, tienen que ver con eso. Ahora, uno puede elegir, obviamente, los padres que uno que desea tener por un tema de experiencia. Tomen en cuenta siempre que acá estamos viviendo la experiencia de la vida como tal. La experiencia de poder interpretar el hecho de ser un padre con un hijo, un padre sin hijos, un padre con un montón de hijos, teniendo parejas aquí, parejas allá. Muchas cosas que nosotros a nivel de moralidad podemos considerar como negativas, ¿no? Hoy sí, padre descuidado, una madre descuidada, un hombre negativo, etcétera, etcétera, pero todos finalmente son experiencias. Experiencias que nos llevan a un nivel espiritual de evolución constante. Si bien es cierto, algunas experiencias son más positivas que otras y van a hacerte llegar un poco más rápido a cierto nivel de conciencia, pero no con todo, todas son positivas, ciertamente. Tomando en cuenta que ciertamente seamos espíritus o almas que tengan un propósito en la vida, que ya hemos entendido por qué estamos aquí. Entonces, bajo esas circunstancias, tu crecimiento empieza a ser constante y más elevado. Tomemos en cuenta que para poder encarnar aquí en este mundo y hacer la experiencia, nosotros necesitamos 3 vehículos. Cuando nosotros somos esencia, espíritu, somos espíritus que van a entrar a vivir la experiencia en los mundos espirituales, pero necesariamente tener un vehículo. En este caso es el alma. El espíritu se aloja en el alma y el alma se aloja en el cuerpo. Y de esa forma puede hacer la experiencia en la tercera dimensión, en la tierra, o en los diferentes mundos en los cuales requieras materia. En otros mundos, en los mundos espirituales, vas a requerir básicamente un alma, ¿no? o un cuerpo, energía de luz, que es luz, pero al mismo tiempo también es materia, que son otros tipos de cuerpos, unos niveles de conciencia diferentes, que son reales. Y eso tiene que ver con otros seres de otros mundos, etcétera, etcétera, que tienen que ver también con planos elevados de conciencia y planos elevados de materia también. Entonces, volviendo a la Tierra, nuestro crecimiento, nuestra evolución espiritual está regida básicamente por el hecho de poder experienciar como tal. Y la experiencia como tal es la más importante de todas. No tiene que ser una experiencia que nos aflige. Debemos entender que estamos acá para poder entender el motivo de que estamos aquí, entender por qué nos está sucediendo tal cosa, por qué me está yendo mal en el trabajo, por qué me está yendo mal con la pareja, por qué situaciones me voy mal con mis padres, por qué situación no me está yendo bien en tales cosas que deseo para mí. Es la experiencia que estás viviendo. Muchas veces esas experiencias negativas las magnificamos cuando entramos en victimismos, en situaciones en las cuales nosotros no entendemos el porqué de por qué lo que está sucediendo. Intentamos buscarle la sin razón o buscarle el motivo X que nosotros creemos, es nuestro ego hablando. Entonces, esas situaciones nos llevan a un momento de estancamiento, porque intentamos buscar salidas, buscamos situaciones, buscamos el porqué de las cosas, pero bajo nuestra perspectiva tan sesgada que tiene que ver con el ego. Porque quiero yo que me respondan, que quiero yo que esa persona actúe como yo quiero, porque quiero yo, ¿entiendes? De tal forma de que esa situación se convierta en sufrimiento. Y ese sufrimiento no te permite ver el proceso evolutivo que estás viviendo, que es básicamente lo que vives, es una experiencia como tal. Y como tal, debes mantenerlo en ese aspecto, experiencia. Y de esa forma no te permites afectarte tanto en una situación. ¿Entiendes? Porque entiendes que es la experiencia. Si bien es cierto, no quiere decir con eso que te quedes de brazos cruzados, simplemente digas ya, bueno, a lo de Dios. No, tú puedes revertir aquello, porque está la atracción, como ya hemos hablado la última vez. Está la atracción, están los deseos, están las cosas que queremos hacer. Tenemos la posibilidad de ser tan abundantes y felices como deseemos. Porque el Padre nos deja acá todo lo necesario para poder serlo. Pero depende de nosotros y nuestras costumbres, lugar donde nacimos, país donde nacimos, familia donde nacimos, elegir o haber elegido esos grupos familiares tiene que ver mucho con nuestro desarrollo de conciencia, con nuestro desarrollo espiritual generalmente. Ustedes dirán, pero yo tenía una madre conflictiva, un padre conflictivo, un padre que no estuvo, o una madre que
que me atendió hasta cierto punto, o sufrí maltrato, o cualquier cosa. Perfecto. Esos son los errores de cada uno de ellos en el proceso de la vida, en el proceso de la experiencia. Pero también para ti eso te sirve de experiencias entendiendo que eso es así para poder evolucionarlo. Y ahí entra lo que mencionamos atrás. El entender, comprender, integrar. Y también se maneja un poco en las constelaciones, de cierta forma, pero de una forma algo distinta porque estás con una persona frente a frente. En el otro caso es básicamente una práctica introspectiva. ¿Y cómo funciona? Tú vas, o algo semejante también tiene que ver con el trabajo de sombras que en algún momento conversamos. Entonces, hablamos o comenzamos por aquí. Primero empezamos a escarbar las situaciones que podemos tener en la vida, X, cualquiera de ellas. Elegimos una de ellas, ¿no? La de mi padre y mi madre, por ejemplo. O la de mi padre, por ejemplo, ya, para continuar con el ejemplo. Y decimos, ok, entender. Yo intento entender tu situación o tu posición. ¿Por qué me castigaste de esa forma? Seguimos con el tema del castigo. ¿Por qué me castigaste de esa forma? Entender. Ah, bueno, seguramente fui muy travieso, hice alguna cosa que no debí, no sé. Entender, bueno, está bien. Ya entiendo que ahí lo has castigado, entiendo que me has castigado. No comprendo por qué de esa forma en que me castigaste. No comprendo el hecho de que por qué necesariamente lo hiciste de esa manera. El siguiente paso tiene que ver con la comprensión. Entender, comprender. Cuando comprendes desde la perspectiva de la otra persona, te pones en los pies de tu padre, en ese caso, entendiendo que tuviste un mal día, de que, no sé, pues pasó algo en el trabajo, en la familia, te colmaste por alguna situación y simplemente te desquitaste. ¿Entiendes? Entonces comprendes, entiendes la situación primero, comprendes qué es lo que hizo la persona para poder llegar a ese momento. Y después de eso integras. Comprendes e integras. Integras quiere decir, ok, me lo llevo conmigo, entiendo y comprendo lo que pasó, lo integro conmigo y lo libero. ¿Entiendes? De tal forma que se hace el perdón. Y de esa forma podemos empezar a liberar mucho de nuestro pasado, muchas de nuestras situaciones en las cuales nos vemos atados a momentos en los cuales no podemos entender por qué hizo uno u otra cosa. Esto es necesario que se haga mediante una meditación, porque vas a necesitar un plano de conciencia un poco más elevado para poder entender ciertas situaciones. Si no, un poco te vas a estancar. Pero es importante que se pueda hacer, y es más, se puede hacer. De la misma forma trabajan las constelaciones. Las constelaciones obviamente te apoyas en una persona más para poder desquitar tu energía. ¿Entiendes? Con el sufrimiento, con la pena, lloras, ¿por qué? Sin embargo, en el otro es un poco más introspectivo. Igual de fuerte, pero más introspectivo. También lloras y también te golpeas, pero es para ti. Tú lo controlas, tú lo manejas, tú lo sanas y tú lo sueltas. Del otro lado está el hecho de utilizar a una persona que te puede ayudar, que al mismo tiempo le puedes afectar con tu energía. Tienes que tener en cuenta ese hecho. Las personas deben estar preparadas para hacer ese tipo de canalizaciones de cierta forma. ¿Okay? Entonces, por ese lado está el tema de las encarnaciones grupales, de las constelaciones familiares, ¿ok? Y después vienen con el tema del... Primero que nada, ¿alguien tiene alguna consulta hasta donde hemos hablado? ¿Todo está claro? ¿Sí me escuchan, no? Sí, Jonathan, te escuchamos. Solo que este tema de constelaciones familiares como que es algo complejo, ¿no? Básicamente es una terapia. Menciona sobre la ley del dharma, del karma y del dharma a la vez, ¿no es cierto? Sí, Nos hablas también de regresiones con sí. hipnosis, ¿no? Ujú. Entonces sí, tiene su complejidad. ¿Cómo trabajar esto? Tomemos en cuenta de que esto de acá tiene que ver con la sanación de cada uno, del niño interior, que básicamente es donde se acumulan estos traumas de nuestra niñez. Entonces, estas terapias, si bien es cierto, nos pueden ayudar para poder sacar estas situaciones, estas basuras, estas lealtades familiares en muchos casos que nos estancan. Ahora, las técnicas que yo les he mencionado, la regresión, son técnicas alternativas que nos ayudan a qué? A buscar otros medios para poder también sanar. Las regresiones, por ejemplo, en comparación de las constelaciones, son más personales. Va porque va a tu recuerdo puntualmente, a tu pasado. Puede ser al pasado inmediato, al útero, a la niñez, algún momento de tu vida que ciertamente encontraste o ves esa situación, porque tú te ves, te logras ver en un plano distinto de conciencia, puedes ver
esa persona que fuiste en su momento, ese niño que fuiste, y recordar el sufrimiento, recordar la situación y entender. Todo parte por el poder comprender qué es lo que pasó. ¿Entiendes? No es que, no es que esperemos que la otra persona nos diga perdóname necesariamente, no, perdóname por lo que hice, no lo hice sin con querer o lo semejante. Mucho tiene que ver con nuestra percepción de conciencia, el hecho mismo de nosotros poder decir, ¿sabes qué? Esto sucedió por tal cosa y esto que sucedió por tal motivo, yo lo perdono o lo sano. Entonces ahí lo va soltando. Las técnicas son muy variadas. Está el hecho de las regresiones, está el hecho de las respiraciones holotrópicas, que son respiraciones en las cuales hacemos varias respiraciones en un momento y empezamos a recordar una situación dramática, una situación complicada, y seguimos respirando muy constantemente. Y ahí, en ese caso, ahí sí hay alguien que te ayuda a poder moverte en ese momento. Por ejemplo, una persona que te está hablando diciéndote, ¿por qué motivo lo hiciste? Y tú sigues respirando, sigues respirando, sigues respirando. Y la persona está que te dice, ¿pero por qué motivo te dolió? Esto acá te causó un dolor. Recuérdalo, hay algo importante que tienes que descubrir ahí. Mira, eso te sucedió. Entonces te animan a mover ciertas emociones para poder recordar y destapar ciertamente una olla de un caldero. Y ahí te encuentras con tu pasado, con tu historia, con lo que viene y te revienta finalmente. La persona termina llorando y se quiebra muchas veces y empiezan a sanar porque empiezan a soltar todos esos recuerdos que ciertamente nos tienen ahí como nudos ahí apretados y te acostumbras a vivir con ese nudo y no lo sueltas. Entonces tú entiendes que ese nudo está bien, pues, es parte de ti, pero hasta que finalmente lo sueltas, entiendes que eso no lo tenías que llevar o no era necesario llevarlo o ya comprendes que eso lo puedes dejar atrás. Hay otras técnicas más que se pueden apoyar para poder empezar a sanar. Como mencionó, las constelaciones familiares no tienen que ver necesariamente con un tema espiritual netamente que tenga que ver con el crecimiento, evolución o algo semejante. Es una técnica para sanación. Y como tal, es parte de una forma de poder de crecimiento. Tiene sus detractores, sí, tiene muchos detractores. Pero en muchos casos pienso yo que es cuestión de falta de perspectiva y falta de comprensión para poder entender que ciertas realidades que están sucediendo, que suceden y que siempre van a ser así, no van a cambiar por el hecho de que uno piense a favor o en contra. Ah, y otra cosa importante, la rueda del samsara. ¿Qué es la rueda del samsara? Acá hay un tema interesante que mencionar. La rueda del samsara es básicamente el proceso encarnatorio que todas las almas viven constantemente. Todos nosotros, todos, sin duda alguna, hemos pasado por ahí. Cuando fallecemos, está la opción de poder volver a la vida después de algún tiempo y encarnar porque ciertamente quedaste pendiente con algunas situaciones. No sé, de que tuvieses un conflicto muy fuerte con tu padre, con tu madre, normalmente son temas familiares, y necesitas volver para saltar ese asunto. Entonces yo, por ejemplo, digo, ok, ¿sabes qué? Yo voy a encarnar esta vez. Ya tú no vas a ser mi padre. Nuestra situación fue complicada en su momento, ya en otro plano interactuando las dos personas. ¿Entiendes? En plano espiritual. Ya, por ejemplo, yo y mi padre al frente. Papá le digo, ya lo que pasó, pasó, perfecto, fue parte de la experiencia, fue complicado, sí, pero esta vez, ¿qué te parece si yo encarno esta vez como tu papá y tú eres mi hijo? O tú eres mi nieto. ¿Qué te parece? Y así experimentamos el hecho de poder limpiar ese karma, limpiar esa situación que vivimos, limpiar ese karma, limpiar esa situación que nosotros estamos viviendo. De tal forma que nacemos, mi padre nace como mi hijo, yo nazco primero, etcétera, etcétera, y ya no soy quizás tan duro como lo fui con él, o quizás sí soy duro con él, porque estás limpiando un karma de alguna forma. Pero esas situaciones de conflicto siempre se van a dar porque ciertamente había un encuentro energético muy duro en ese momento. La gracia de este asunto es poder entender que lo que estás viviendo, que es la experiencia y que vienes acá a saldar cuentas con ciertas personas. Y de esa forma empiezas el perdón. Pero esto tiene que ver de dos personas. O sea, las dos personas tienen que realmente tener la intención de poder transmutar, trascender ese plano para que ciertamente ese ciclo se rompa. ¿Hay un comentario? ¿Nuestros hijos? ¿Qué papel cumplen en su karma? O nosotros en su karma. O nosotros en su karma.
de que nos lleva a confrontar procesos dolorosos. Ya. Si bien es cierto, nuestros hijos tienen un papel importantísimo dentro de nuestros grupos familiares, porque son planos más elevados de conciencia que están entrando en este grupo de encarnación para poder entender y comprender la vida mediante los senos que les podamos dar nosotros. ¿Entiendes? Los niños que nacieron en los 70 es diferente a los niños que nacieron en los 90 y diferentes a los niños que nacieron en el 2000, y así van a continuar adelante porque ya son planos más elevados de conciencia cada uno de ellos. Y en ese caso, lo que hacen muchas veces es nos ayudan a tener más paciencia en algunos casos, nos ayudan a poder comprender el amor incondicional, el amor propio por cada uno de ellos, el amor, básicamente el concepto del amor como tal, porque por ello somos capaces de hacer muchas cosas. Está bien, tomando en cuenta lógicamente el respeto y el equilibrio en ese aspecto, porque nada es equilibrado, ni muy al borde, ni muy al otro lado, siempre manteniendo el equilibrio, porque es la constancia en el universo, el equilibrio. De esa forma que nosotros podemos criar y tener la experiencia de tener niños que vengan con un grupo, con un karma más evolucionado. Incluso vienen a saldar ciertos karmas de nosotros, ciertos karmas que nos suelen sopesar, de tal forma que ellos van limpiando también esas situaciones. Si bien es cierto, a veces hay situaciones en las cuales nuestros hijos, mientras van creciendo, van cambiando sus aspectos, van modificando su forma de ser, su proceder, sus conductas, etc. Pero su esencia no va cambiando nunca, ¿no? Y siempre tienen un motivo muy concreto de ser. No importa que de un momento a otro parezcan, por decirlo así, locos o despeinados, pero en esencia su energía es muy pura o muy grande, que está en constante evolución. Lógicamente, estas almas eligen nacer en ciertos grupos, en ciertos senos muy puntuales de evolución. Se dice mucho, por ejemplo, que los hijos cuando nacen en base al concepto del amor, es decir, que al momento de tener la relación sexual como tal, el momento íntimo, fueron, por decir, invocados para que vengan a ese momento, a esa concepción como tal, porque lo están llamando en base al amor. Es diferente que cuando nace un niño en el cual no ha nacido con el concepto del amor, o sea, o a causa del amor como tal. ¿Entiendes? Hay dos energías diferentes, una energía sexual muy carnal y una energía sexual también, pero tiene que ver muy puntualmente con una energía de atracción hacia un ser de alta evolución. Entonces estos seres básicamente lo que hacen es, o estas pequeñas almas que están desde arriba buscando a dónde van a nacer, eligen dónde nacer, lo que hacen en muchos aspectos es incentivar al acto sexual de las parejas que les interesa que les interesa vivir en ese núcleo familiar para que de esa forma puedan encarnar. Es un dato que, por ejemplo, seguramente no sabían. Continuando con el tema de las encarnaciones, o con el tema del karma y también con el tema de la rueda del samsara. La rueda del samsara básicamente tiene que ver con un concepto que nosotros también llamamos energéticamente peligroso. ¿Por qué? Nosotros tenemos la opción de poder encarnar nuevamente este mundo para poder saldar ciertas deudas, para continuar viviendo la experiencia, como tú desees. Tienes la voluntad y la libertad de encarnar aquí. El hecho de encarnar en la Tierra es un privilegio en muchos aspectos porque estamos en un momento muy importante de la vida en las cuales están a punto de entrar a una evolución espiritual y una evolución humana trascendental. O sea, es un momento especial el hecho de estar acá todos nosotros. Muy aparte que sea complicado y todo lo demás. Pero es importante estar aquí porque estamos en el momento del nacimiento, de la gran humanidad, del nacimiento de la gran humanidad. Muy aparte de eso, al momento de fallecer, dependiendo de nuestras condiciones y nuestras inclinaciones religiosas, nuestras creencias, si tú eres hindú, verás a Buda, si también eres hindú, verás a Shiva, a Krishna, si eres musulmán, verás a, no sé, pues a Dalai Lama o algo semejante, si eres cristiano, verás al Papa o a Jesús, o a alguien más, figuras representativas en base a tu creencia religiosa, o si tú eres creyente de los ángeles, que te aparecerá un ángel así luminoso frente a ti en el momento en que falleces y dirá, ¿sabes qué? Tú fulanito de tal, has hecho tales cosas, ¿ok? Has hecho tales cosas y tienes que volver por tal motivo. El tema y la gracia de este asunto es que nadie juzga.
cuando fallecemos, el Padre nos juzga, no te pone en la balanza, pues tú lo que hiciste bien y mal, nada que ver. ¿Por qué? Porque nosotros venimos a experienciar, ¿entiendes? Entonces toda experiencia es válida, toda experiencia es buena. Que nosotros le demos cierto concepto de moral, entre lo bueno y lo malo, es otra cosa, concepto del mundo, de la tierra, de la vida que estamos viviendo. Pero a niveles espirituales, la encarnación es la encarnación, es la vida, es la experiencia. Y eso es lo que se valora, y eso es lo que se busca con la encarnación como tal, la experiencia. Por lo tanto, no hay ningún karma marcado que uno tenga que llevar. Eso es lo que nos hacen creer en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque quieren que volvamos al proceso de encarnación, al ciclo del samsara, para servir de alimento energético de otros seres. ¿Qué otros seres? En este mundo, ustedes sabrán que hay almas, espíritus, demonios, entidades, parásitos. Hay un montón de seres, arcontes, entre otros seres que básicamente están pululando y están acá constantemente en un plano diferente de conciencia, más elevado, pero de baja vibración. ¿Me entienden? En una cuarta dimensión, en el mundo espiritual, que está constantemente conectado con ese mundo, directamente. ¿Qué es lo que hacen? Nos ponen a prueba hasta cierto punto. Nos ponen a prueba en muchos aspectos porque muchas situaciones que nosotros vivimos día a día son parte de las situaciones que nos llevan a poder hacer buenas o malas personas. Nos llevan a romper voluntades o a fortalecer voluntades. Decir, ¿sabes qué? No voy a aceptar el tomar, no voy a aceptar el drogarme, no voy a aceptar el ser mujeriego, no voy a aceptar el portarme mal con las personas, ser golpeador, agresivo, delincuente, asesino, lo que fuera. Todo lo que va en contra del libre albedrío y en contra del prójimo. Entonces, estas entidades lo que hacen es básicamente, en base a los diferentes medios que tienen energéticamente, porque se pegan a uno, se adhieren a uno, a su carga. Si tú tienes un mal día, te sientes mal, y yo he escuchado muchas personas así, en las cuales me dicen, sí, ¿sabes qué? No tengo energía, no me siento bien, siento que algo me está encima mío, que no me van las cosas bien, siento que mi pareja no me funciona, no tenemos un buen entendimiento. Hay muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas entidades en muchos aspectos empiezan a carcomer ciertamente esa energía que está en nuestra, y a alimentarse de esa energía densa que nosotros desprendemos con estas emociones de baja vibración que nosotros tenemos en cuanto a ciertas circunstancias. Entonces, entender, como la última vez lo dije, mantener un equilibrio energético positivo alto es importante para alejar incluso esas entidades que se puedan acercar de esa forma y intentar ser alimento de esas energías. En el alimento que muchas veces te estanca y después tienes que buscarte hacer una limpia, no tan simplemente te pasas de huevo y ya está, no, pues, algunas veces son muy fuertes, son muy negativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno entiende que al momento de fallecer tiene la libertad de poder elegir continuar con el ciclo de vida o pausarlo e ir a otro plano de conciencia, no necesariamente quieres evolucionar a una sexta dimensión, séptima, de octavo, no lo que fuera, sino puedes elegir encarnar en otro mundo que no sea la Tierra necesariamente para continuar un plano de evolución. Porque así como la Tierra, hay otros mundos que también son alojamiento para la evolución espiritual, pero en este caso no tan severos o duros como es la Tierra. Porque en la Tierra, y está por expreso deseo del Padre, se permite todo, desde lo bueno y sublime hasta lo más perverso. Y eso lo podemos ver. Ahorita nomás hay mucha gente seguramente muriendo en Rusia, Ucrania y tantos lugares, disparándose cohetes, etc. Mucha gente sufriendo en ese momento. Y nosotros estamos acá tranquilos. ¿Entienden? Entonces hay un contraste muy fuerte entre las realidades que están sucediendo en ese mismo momento. Mucha gente sufre de cierta forma por las cosas que suceden. Falta de alimento, no tener un lugar donde dormir, vivir el tema de las desgracias naturales, situaciones que nos amargan a todos y son reales, que muchas veces lo podemos empezar a ver porque tenemos la hiperconexión que tanto mencionamos, pero eso es parte del concepto de la Tierra, esa es la experiencia de la Tierra, así es.
Y no todas las personas que están viviendo aquí en la Tierra son almas o son cuerpos con almas. Muchos de ellos son vehículos vacíos, por decirlo así. ¿Por qué menciono esto? Las almas realmente, las almas conectadas, las almas que están por despertar o sin despertar, que están encarnando por algún motivo, es un porcentaje muy pequeño de la población. Estamos hablando de un 30-40% y eso es mucho. Y el resto es parte de la bola energética de la realidad que se está planteando en la Tierra. Es algo que es bastante más complejo que hablar, pero es así. Es así, y tiene que ver con lo que mencionamos la Matrix. Entonces ya poco a poco nos hemos llevando desde estos aspectos. Volviendo un poco al tema de la encarnación. Nosotros podemos elegir encarnar, podemos elegir volver a la Tierra o irnos y dejar de lado estas figuras mesiánicas porque de esa forma se presentan. Falleces, ves el túnel de luz tan mencionado y aparece un personaje, Jesús, por decirlo así. Y te dice, ¿sabes qué? Muy bien, pero ¿sabes qué? Tienes que volver porque tal cosa pasó. O porque tal cosa debiste haber hecho mejor. No. En realidad no hay nadie que te juzgue. Nadie juzga nada. El Padre no juzga en ningún aspecto la encarnación de la vida de cada una de las personas. Nosotros somos los que hacemos ese trabajo. Y después en otra conversación hablaremos en cuanto a los mundos astrales y a las densidades de esos aspectos, porque ahí vamos a hablar acerca de cómo es que es el proceso cómo es el proceso de muerte, porque realmente hay un proceso en el cual una persona muere y entra en un plano de confusión bastante complejo. Y hasta que una vez entiendes lo que pasó, aparecen estas figuras en las cuales te llevan a reencarnar para vivir otra vez y servir de alimento, o tú eliges encarnar si fuese el caso, o quedarte en el mundo espiritual y servir dentro del mundo espiritual, porque en el mundo espiritual también hay labor, si bien es cierto no hay economía, pero hace su trabajo global, trabajo social, hay universidades espirituales, hay un mundo espiritual muy interesante y muy radical, porque se mezcla entre lo antiguo y lo nuevo, es muy interesante, que debemos tomar en cuenta en el momento de la muerte. Es importante esa información porque en el momento que nos toque a cada uno de nosotros sabremos elegir y no nos dejaremos sorprender. Y es importante porque cuando ya el proceso de la muerte nosotros estamos perdidos. Muchas personas estamos perdidos. ¿Y qué es lo que hace eso? Básicamente hace más prolongado el sufrimiento. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Alguna consulta por ahí? Buenas noches, Jonathan. Mi pregunta es, ¿cómo reconocer a una persona con alma, como dices, y porque también dices que hay personas sin alma? ¿Cómo reconocerlas? Ya, a estas personas se les conoce como las personas no reales. También se les conoce como la gente Matrix, en algunos casos se les llama también así. Entonces, ¿cómo reconocerlas? Realmente no hay forma de reconocerlas. No hay forma absoluta alguna de reconocerlas. Son tal cual como nosotros. Quizás el único concepto que podamos definir de ellas es que de principio no son espirituales. De arranque, no son nada espirituales. Pero el hecho de no ser espiritual no tampoco te lleva al hecho de no ser una persona con alma. Porque tú puedes ser que simplemente no sea tu momento de despertar. ¿Entiendes? Que estés encarnando para vivir la vida, el sufrimiento, la alegría o lo que fuera. Perfecto. Pero no es tu momento para despertar. Cada uno tiene un momento diferente para despertar, muy particular. Y en ese momento te vas a dar cuenta. Pero, por ejemplo, estas personas suelen ser no espirituales, mantener el concepto de la sociedad. Como, por ejemplo, mucho se habla del hecho de poder defender la Matrix, por ejemplo, defender el concepto global donde estás viviendo. Defender de cierta forma, capa y escapada, todos aquellos conceptos que te mantienen oprimidos o te mantienen básicamente con un estatus de sociedad controlada o cosas semejantes. Nosotros somos seres pensantes y libres. Y de por sí, la revolución, por decirlo así, es algo natural en cada uno de nosotros, porque no nos dejamos. Entendemos la libertad de nuestras decisiones y entendemos la libertad de nosotros mismos como entidades y como almas, entonces no aceptamos el hecho de la opresión en ningún aspecto. De esa forma podrías tener una vaga referencia, pero es difícil saber si aquí o allá. No es para estar viendo si tu vecino es una persona con alma, sin alma. Simplemente vive y respétalas como tal y sigue adelante.
No hay, lo que yo menciono es como información importante de saber, pero eso no nos hace más especiales, ciertamente. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? Sí, Jonathan, buenas noches. ¿Cómo estás? Mira, cuando yo estudiaba biomagnetismo en la escuela de Isaac Boys, Sí, había una señora que se sentaba conmigo y siempre la señora a veces como que me abrazaba, vamos a comer, yo me parecía raro porque recién nos estábamos haciendo amigos, ¿no? ya, Y en el transcurrir de la semana me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tienes una energía muy buena. Me dijo, tú has sido médico hace 600 años y lo más probable es que tú seas uno de los mejores de esta clase. Tú vas a llegar muy lejos, me dijo. Y te vas a acordar de mí porque de repente cuando esto pase, vamos a estar muy distanciados. Ahora mi amiga vive en Marruecos, ¿ya? Pero yo me quedé así, ¿no? Me dijo, yo soy ingeniero cuántico. ya. En cuanto a tu pregunta, sí, hay personas que pueden tener ciertas habilidades para poder percibir las vidas pasadas de otras personas. En mi caso, por ejemplo, muy personal, yo puedo percibir hasta cierto punto a un nivel de sanación. Puedo percibir si en caso tienes alguna enfermedad o lo que sientes, lo que piensas, conectarme de cierta forma. Es una habilidad que tengo yo, pero es algo muy particular. No me permite ver la vida pasada de una persona, pero hay gente que sí tiene esa posibilidad de poder ver mucho más atrás de uno. Y eso es así. O sea, esa energía que se conecta contigo y te revela tu misma vibración y tu misma energía, te revela ciertamente tu pasado. Porque ciertamente todos cargamos con ese Dharma que está ahí, porque es parte de tus bienes, de tus cualidades a favor, y las mantienes ahí energéticamente. Entonces alguien que puede verlas como tal, podría percibir ese momento, percibir esa energía y decirte, ¿sabes qué? Tal cosa va a pasar, o tal cosa te va a suceder, o tal cosa es así, ya. Sí, eso lo he visto ciertamente, es muy real, ¿no? Había un texto más que había mencionado sobre los vampiros energéticos. Los vampiros energéticos son otro asunto. Hay gente que son, digamos, vampiros energéticos voluntarios e involuntarios. ¿En qué consiste este asunto? Hay gente que por sí se apega a ti. Por ejemplo, por el caso de Jorge, de una persona se apega a ti y dice, oye, sí, mucho hacen el contacto físico, no tan simplemente están pegados, sino te tocan el hombro, en la cabeza. Hay lugares donde no se debe permitir tocar nunca. Son puntos de descarga energética muy importantes. La tapa de la cabeza, acá, la nuca como tal, toda esa parte de la cabeza, los hombros, no se deben permitir tocar. Las manos, así, nada. Que te toquen así tampoco, porque es descarga energética. Tu mano, la palma, tiene una fuente, no tan simplemente en el caso de algunas personas, para emitir energía, sino también para poder absorber energía. Y en el caso de los vampiros energéticos, estas entidades que tienen pactos con seres de otras dimensiones muy densos, lo que hacen es se apegan a estas personas, sobre todo niños, porque la energía de los niños es muy fuerte, para poder captar esa energía. Y eso los mantienen jóvenes. Ciertamente con juventud, con un rostro jovial, o sea, muy joven, pero es porque están constantemente captando energía. Ya su conciencia ya dejó de ser la misma. Ya no estamos hablando de una persona común y silvestre, estamos hablando de una persona que tiene un tipo de pacto en la cual ya te ves obligado a vivir de esa forma para poder mantenerte con vida. Entonces, estamos hablando de cosas muy diferentes. Estas entidades son muy reales y no puedes saber dónde están. Normalmente cuando están alojadas, ¿dónde se pueden alojar mucho ellos? Están en los lugares donde hay mucha gente. Los conciertos, los estadios, los cafés, los cabarets, las discotecas, lugares donde se acumula mucha gente y se descarga mucha energía emocional. Esa gente se pega a ellos, se pega a esta energía, a esa gente y la absorbe. Estás ahí comiendo en tu lugar, en tu patio de comidas, y se va alimentando de toda esa energía constante. Y así muchas entidades se van absorbiendo esa energía. Estas entidades que yo les comento, arcontes, parásitos astrales, entidades, vampiros energéticos y toda esa mancha de elementos y seres se alojan siempre en tales lugares donde hay mucha densidad energética para absorber todo aquello que está ahí. Si tú eres una persona que suele ir a estos lugares, tienes que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, es muy bonito en ciertos aspectos,
Pero cuando se acumula mucha energía, mucha densidad en los estadios, por ejemplo, gol, gol, y todo el mundo salta y hay mucha energía densa ahí acumulada porque hay mucha energía de agresión. Cuando un partido no sale bien, ¿qué pasa? Si un poco más las barras se matan. ¿Por qué? Porque son que buena gente, no, porque esa energía los lleva a ese momento. Esa energía de esas entidades también las empuja a hacer esos actos que muchas veces después se arrepienten. Bueno, les agradezco mucho. Me encantaría hacer una regresión. Sí. En algún momento vamos a poder hacer las sesiones de regresión nosotros. Yo hago sesiones de regresión. En su momento ya les pasaré la voz para que puedan ver la opción de que puedan hacer alguna sesión para cada uno de ustedes. Es realmente interesante, ¿no? Sobre todo las de vidas pasadas. Ahora, bueno, nada, pues sin más que mencionar, si es que no hay ninguna consulta ahí por ahí dando vueltas, ¿cómo nos cuidamos de las energías en casa? Estamos en un estadio similares. Llevar protecciones es buena opción. Llevar cuarzos de protecciones para bloquear todo ese tipo de cargas energéticas negativas que pueden estar alrededor, sí, sería ideal. De esa forma es la única forma que yo veo, o en todo caso después de haber ido a esos lugares, hacerse una limpieza energética, pues un baño energético sencillo, ¿no? Agua con sal marina o con café. Son técnicas que después voy a enseñarles cómo se pueden proceder para limpiar esas cargas energéticas o esos vestigios de energía densa que puede estar quedándose en cada uno de nosotros. Y de esa forma estar más tranquilo, ¿no? Porque muchas veces terminas cargado de toda esa historia, de toda esa energía. Y hay gente que va como yo, que no puede ir a estos lugares porque simplemente después te duele la cabeza, te sientes mal, porque la energía es tan densa que tú simplemente la absorbes y te cae mal. No te asienta bien. Sin más que mencionar, pienso yo, ya son las 10. Les agradezco a todos por haber estado conectados. Muy agradecido. Y si tienen alguna consulta, ya estamos conversando por el interno. Y nada, pues, ¿sí? Les agradezco a todos. Gracias a todos por estar conectados.